Comenzamos esta sesión de preguntas, las preguntas que habéis planteado sobre la teología natural. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, dado que no hemos podido tener al final una última sesión en directo, pues debido a problemas de horario he aprovechado un momento para grabaros la respuesta a estas preguntas que me habíais hecho y que me mandó el Padre Carlos Wenceslao. Aquí están las preguntas. En realidad, por lo que veo, muchas preguntas casi como si se salieran del tema. O sea, son, digamos, problemas que se suscitan a raíz de cosas que hemos ido explicando, pero trataré de contestar lo fundamental. La primera es la diferencia entre el ejemplarismo de San Agustín y la concepción de creación de Santo Tomás. Es la diferencia que hay entre San Agustín y Santo Tomás. O sea, Santo Tomás se apoya en San Agustín. Lo que pasa es que en San Agustín no está todavía tan sumamente desarrollado el tema de que Dios es el mismo ser subsistente, o cómo entender el conocimiento o las ideas en Dios. Diríamos que San Agustín depende más de los autores platónicos. En Santo Tomás ya hemos visto que toma muchas cosas de los platónicos, pero para él Dios, Dios es el mismo ser subsistente y a partir de ahí se entienden muchas cosas. Santo Tomás también habla de ideas. Podéis consultar en la primera parte de la Suma, también habla de las ideas divinas, cuando habla del conocimiento de Dios y cita muchas veces a San Agustín. Lo que pasa es que en Santo Tomás queda ya muy claro que esas ideas en el fondo se identifican con Dios, o sea, Dios al conocerse a sí mismo también conoce las múltiples formas en las que su esencia pueda ser participada, eso serían las ideas. Entonces, digamos, en San Agustín este esquema no está tan claro, que no plantea a Dios como el mismo ser subsistente. Por supuesto que relaciona a Dios con el ser, pero no desarrolla tanto estas cosas. Siempre existía el riesgo con lo de las ideas, de ver las ideas como un mundo separado, distinto de Dios. Y es ahí un poco donde estaba el problema. Por supuesto que para San Agustín las ideas estaban en la mente de Dios, pero el modo de plantear el conocimiento no es tan claro en San Agustín y en Santo Tomás. Aquí de todos modos habría que ir viendo texto por texto cómo explica cosas Santo Tomás, qué cosas dice San Agustín. Cuando Santo Tomás cita a San Agustín sería una cosa más bien de historia de la filosofía medieval o de la teología medieval y de la teología patrística, pero la idea básica es esa, o sea, ambos hablan de ideas divinas, pero en Santo Tomás eso entra, dentro del esquema de Dios como el mismo ser subsistente. Y por tanto, puedes decir que existen ideas arquetípicas en la mente de Dios. Ya os digo que hay una cuestión de Santo Tomás en torno a las ideas y se pregunta exactamente si hay ideas en Dios y dice que sí. Ahí podéis leer con detalle lo que explica Santo Tomás. Está en hay una cuestión, esperad que lo voy a consultar, lo tengo aquí delante, lo consulto en un momento. En concreto, en la cuestión 15, Santo Tomás habla, la 14 habla del conocimiento de Dios, la 15 habla ya del tema de las ideas, o sea que por supuesto en Dios existen las ideas, pero sabiendo que las ideas son las maneras en las que puede ser participada esa esencia divina. En cuanto que Dios conoce todos los modos en que su esencia puede ser participada, pues Dios conoce esas ideas. O sea que el que quiera profundizar más, la primera parte en la cuestión 15, Santo Tomás lo explica con la claridad habitual. Solo que de esto ya os comenté que el problema de tratar estas cosas en Teodicea es que se va extendiendo a otras cosas que ya son propiamente teología, porque ya entraríamos en cosas del conocimiento de Dios con mucho más detalle y para eso ya nos haría falta más cosas propiamente de teología, pero ya digo, en esa cuestión 15 podéis verlo con detalle. Respecto a la diferencia entre creación y conservación en el ser, bien, desde el punto de vista de Dios es lo mismo. O sea, que algo es creado quiere decir que depende en ese aspecto de Dios como causa primera. En ese sentido, conservar en el ser quiere decir recibir esa acción de creación. Pensar que para Dios la acción de creación, la acción, no el resultado, la acción en cuanto tal es eterna porque se identifica con su misma esencia. Lo que pasa es que el resultado de esa creación es temporal. Dios ha creado
un mundo que no existe desde siempre, sino que tiene un inicio. Por eso Santo Tomás dice que solemos reservar el término creación cuando hablamos pues con cierta novedad, con inicio, porque digamos, la creación que de hecho Dios ha realizado tiene un inicio temporal. Ya Santo Tomás habla de que se podría pensar en una creación que existiera desde siempre, porque lo fundamental de la creación es que todo depende en el ser de Dios. O sea que realmente la diferencia entre creación y conservación, lo más fundamental, es que la creación te habla, digamos, se connota, se pone el matiz, se pone el aspecto de que hay además un inicio en eso creado. También es cierto que Santo Tomás luego cuando habla de la conservación no se va a referir simplemente a la conservación en el ser, porque él también tiene en cuenta pues, que Dios mueve a los ángeles y que gracias a los ángeles se mueve todo el mundo, o sea que ahí añade más cosas, pero con esto ya nos llevaría a entrar con mucho más detalle en cosas de Santo Tomás, históricas que ahora no, digamos, ahora no nos interesa. Pero quedaos simplemente eso. Básicamente son lo mismo, solo que como el mundo creado, de hecho, tiene un inicio temporal, pues hay que distinguir entre creación y conservación, pero desde el punto de vista de la acción de Dios son la misma acción. Luego, la distinción de la inmanencia de Dios en las cosas en una concepción panteísta respecto a la presencia de Dios en las cosas en cuanto que las mantiene en el ser. Claro, fijaos que esto se explica muy bien gracias al tema de la participación. Dios está en todas las cosas porque las mantiene en el ser, es decir, porque causa en ellas el ser. No es que las cosas sean con el mismo ser de Dios, sino Dios, que es el mismo ser subsistente, causa en cada cosa un determinado ser. Lo hemos visto por el tema de la participación. Entonces, en el tema, para Santo Tomás no puede haber ningún panteísmo porque las criaturas tienen el ser por participación y Dios es el ser por esencia. La diferencia es clarísima. Lo que es por esencia es distinto de lo que es por participación. Y esto habíamos dicho también que hacía que las relaciones fueran asimétricas. El mundo depende de Dios, pero Dios no depende del mundo. Eso en un planteamiento clásico. El de Santo Tomás, quiero decir. En un planteamiento panteísta, más bien parecería que todas las cosas son en el mismo ser de Dios. O sea, como si el ser de Dios fuera una cosa que está ahí como disuelta o fuera la suma de todas las cosas y por eso el todo está en todas las cosas. Pero veis que ahí no hay ningún planteamiento de la participación. Ahí es que Dios se identifica con todo, porque en el fondo Dios sería la totalidad. Aquí no. Aquí Dios es la causa de que existan todas las cosas y todas las cosas participan de Él. Acordaos de la diferencia entre participación y causalidad. Por eso en un planteamiento panteísta no se habla de causalidad, sino que es Dios el que hace absolutamente todo y las criaturas no hacen nada, porque en el fondo el ser de las criaturas es el mismo ser de Dios. En el planteamiento de Santo Tomás, el ser de las criaturas es creado por el ser de Dios. Hay esa diferencia entre lo que es el ser, el mismo ser subsistente y el ser participado. Bien, luego la predestinación niega o no la libertad. Claramente no. San Pablo habla de la predestinación y también habla de la libertad. O sea que obviamente ambas cosas están. O sea, la predestinación está en la Sagrada Escritura. No es una cosa que se inventara ni San Agustín, ni Santo Tomás, ni Calvino, ni nadie. O sea, eso está en la misma Sagrada Escritura. Lo que pasa es que Santo Tomás tiene muy claro, acordaos el texto este que habíamos visto, no, creo que está os lo puse aquí, cuando se decía que la voluntad divina trasciende, es una causa que trasciende todo ente y sus diferencias, lo posible y los necesarios. O sea, el ser de Dios está por encima de la distinción entre lo posible y lo necesario, y por eso las cosas siguen haciendo lo que Dios quiere, pero no, digamos, eso no quiere decir que se elimine la contingencia o en nuestro caso la libertad que tienen las cosas. Otra cosa es que nosotros no podamos entender bien esto cómo sucede, porque acordaos, y esto lo veis sobre todo en los apuntes en la última parte, una cosa es que yo no pueda demostrar cómo se produce esta articulación de la omnipotencia de Dios y la libertad, y otra cosa es que yo no pueda ir negando las razones que me oponen en contra. Por ejemplo, si alguien me dice, si hay predestinación, no hay libertad, digo no,
porque, digamos, el modo de actuar de Dios está más allá de las diferencias entre lo posible y lo necesario, por ejemplo, porque Dios es el mismo ser subsistente. Aunque eso no se vea muy claro, ya he respondido al argumento que se me ha dado. Fijaos que hay libertad cuando una criatura decide desde sí misma con conocimiento de fin y sabe que tal medio hay que aplicarlo a tal fin. Eso es que haya libertad. Una criatura se determina a sí misma, pero siempre, ya lo habíamos dicho, dependiendo continuamente del influjo de Dios, porque si no fuera por Dios ni siquiera existiríamos. O sea que en ese sentido no hay ninguna contraposición. El gran problema de Calvino es que Calvino, os he puesto aquí un texto del Manual de Antropología Teológica. Fijaos, él planteaba las cosas. Decimos, pues, como la Escritura lo demuestra con toda clarividencia, que Dios ha designado de una vez para siempre en su eterno e inmutable consejo a aquellos que quiere que se salven y también a aquellos que quiere que se condenen. Fijaos que Calvino lo pone en absoluto paralelismo. Decimos que este consejo, por lo que toca a los elegidos, se funda en la gratuita misericordia de Dios sin respecto alguno a la dignidad del hombre. O sea, Dios no es que prevé algunos méritos, y en esto tiene razón. Al contrario, que la entrada en la vida está cerrada para todos aquellos que Él quiso entregar a la condenación, y esto se hace por su secreto e incomprensible juicio, el cual, sin embargo, es justo e irreprochable. Lo que pasa es que aquí Calvino se olvida una cosa fundamental, y es que si hay condenación de alguien es porque ese alguien ha pecado, y ha pecado libremente. Fijaos que Dios no es causa del pecado en cuanto pecado, porque el pecado es una deficiencia, el pecado es un no ser, el pecado es que un acto no se ha ordenado a lo que le corresponde, y por eso de ahí viene el pecado. La pregunta que se puede hacer, bueno, ¿y por qué Dios no nos ha creado ya, pues no sé, en el estadio de bienaventuranza final y así no hay pecados? Bien, eso habrá que preguntárselo a Él. O sea, una cosa es que Dios permita el pecado, y no sabemos por qué lo permite. Sabemos que si lo permite es que se podrá sacar algún bien. Acordaos todo lo que habíamos comentado acerca del tema del que Dios permite el mal. Esto en el manual de antropología, que lo tenéis también en la página, el que quiera se lo puede descargar y ahí trato más estas cosas. O sea, una cosa es que Dios permita el pecado y otra cosa es que Dios sea causa del pecado. En este texto de Calvino da la sensación que Dios es el que establece los pecados, lo cual obviamente no es aceptable. Por supuesto que en otros textos trata un poco, diríamos, como de corregir la cuestión, pero ahí habría que ir viendo en concreto qué es lo que dice Calvino en cada uno de los textos. Pero en general, como veis, no tiene para nada la sutileza o la profundidad que tiene en Santo Tomás, y un poco confunde las cosas. Pone igual el plano del bien que el plano del mal. Dios quiere que se salven estos, Dios quiere que se condenen estos otros. No, tranquilo. Dios quiere que se salven estos y permite que se condenen estos otros. ¿Por qué no ha hecho las cosas de otra manera? Bueno, pues eso habrá que preguntárselo a Él, y eso en cualquier caso es un misterio que nos supera, pero no podemos decir que Dios hace que los pecadores pequen y que el pecado haya que atribuírselo a Dios. Eso de ninguna manera. De todos modos, para este tema de la predestinación también hay unos materiales en mi página de una charla que tuve que dar para el Thomas Institute. Si lo buscáis por ahí, es que ahora no sé dónde estará el enlace, pero si buscáis Thomas Institute Predestinación, ahí tuve una charla donde explicaba un poco estas cosas. Pero creo que la diferencia con Santo Tomás es bastante claro. Santo Tomás tiene claro que Dios no es causa de los males. En Calvino, de los males morales, quiero decir. En Calvino todo esto no aparece para nada claro. ¿Qué vamos a ver? Volvemos a las preguntas. En la pregunta 20 del cuestionario Noción de Ciencia Media se dice: en caso contrario, el conocimiento de Dios sería algo meramente conjetural. ¿Qué quiere decir conjetural? Vamos a la pregunta. Espera, ¿dónde lo tengo? El Vademecum, aquí está. Aquí hablo del conocimiento intermedio. Entonces, el problema de la ciencia media es que si resulta que Dios no interviene sobre la libertad, ¿cómo sabe Dios lo que va a hacer esa libertad? Porque aquí tenemos dos alternativas. O la libertad depende de las circunstancias, entonces uno, podrían decir los jesuitas, claro, como Dios sabe lo que yo voy a hacer en tales circunstancias y Dios ha puesto tales circunstancias, pues Dios sabe lo que yo voy a hacer. Claro, pero ahí hay un problema. Entonces resulta que la libertad está determinada por las circunstancias. Pues curiosa libertad es esa. O
sea, querían salvar la libertad diciendo que Dios no interviene en la libertad y ahora me dicen que la libertad depende de las circunstancias, con lo cual esto es salir de Guatemala para ir a Guatepeor. O sea, como ven, no explican absolutamente nada. Ahora, si dicen, no, la voluntad no es que dependa de las circunstancias, pero un poco como que la van dirigiendo. Pero entonces, si eso es así, si la voluntad no depende de las circunstancias, y ciertamente esto es verdad, la voluntad no depende de las circunstancias, entonces Dios no puede saber realmente lo que vamos a hacer. Será una conjetura. Se puede figurar y dice, bueno, pues si a este señor le toca la lotería, me figuro que va a hacer esto, que va a hacer esto otro, pero sin saber exactamente qué es lo que va a hacer. O sea que sería un conocimiento meramente conjetural. Repito, como para ellos Dios no puede actuar sobre la libertad, el único modo de que Dios sepa lo que va a hacer la libertad es porque coloca en tales circunstancias. Pero claro, o la voluntad está determinada por las circunstancias y entonces no hay libertad, o bien, si la voluntad no está determinada por las circunstancias, pues entonces lo que haga una persona o lo que haga otra, pues sí, será más o menos esto o más o menos lo otro, pero son conjeturas. Son suposiciones, nunca podríamos saber exactamente qué es lo que una persona Dios no podría saber exactamente lo que una persona va a hacer. Bien, la siguiente, ¿cómo es el obrar de Dios en la acción humana? Pues ya ha salido, o sea, en cuanto que Dios es la causa primera, nuestra libertad no deja de ser una causa segunda. Toda causa segunda tiene que ser movida por la causa primera, es tan sencillo como esto. Eso diríamos desde el punto de vista de la actuación natural. Lo que pasa es que sobre esto se añade que como Dios nos ha destinado a un fin que sobrepasa la naturaleza, y eso es la predestinación, hace falta otra intervención especial donde Dios nos dé unas especiales virtudes, las virtudes sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo, para que nos vayamos asimilando a ese aspecto propiamente divino. O sea que por una parte tienes que Dios actúa como causa primera sobre una causa segunda peculiar, que es la voluntad humana, el entendimiento humano. Y además tienes que como Dios ha ordenado al hombre a un fin que le sobrepasa, tiene que darle nuevas cualidades, tiene que darle nuevas características. Esas nuevas características es todo el campo de la gracia santificante, las gracias actuales, pero con esto ya entraríamos en el campo de la antropología teológica y de la gracia. De nuevo, el que quiera leer esto, en el manual mío de antropología teológica, en la parte final, ahí tiene algunas cuestiones. Bien, ¿qué es la presciencia? La pregunta 19 del cuestionario. Sí, bueno, presciencia simplemente es que Dios conoce antes lo que va a suceder. Cuando aquí se habla, sí, la predestinación tal. La predestinación incluye tanto la presciencia divina, o sea, Dios sabe lo que va a suceder, Dios sabe lo que va a hacer una criatura, Dios sabe si va a cometer pecados o no, como la voluntad divina de dar la gracia y la gloria al predestinado. O sea, la predestinación incluye tanto el conocimiento como la voluntad de Dios. Esto es lo que quiere decir el tema de la presciencia. Sabéis que Dios sabe que, digamos, también conoce los pecados no porque cause los pecados, sino porque sabe que la criatura es defectible, sabe que va a hacer tal cosa, diríamos, va a permitir que una criatura falle, no va a hacer un milagro continuamente para que evitemos el mal. En ese sentido, puede conocer lo que es el pecado sin que Dios cause el pecado, porque repito que aquí la clave de todo esto es decir que Dios nunca causa los males, aunque sí conoce los males porque el mal es una privación de bien. Como Dios conoce el bien, en la medida que conoce el bien, conoce también la privación de esos bienes y en ese sentido conoce el mal. Esto de todos modos en la cuestión 14 también hay un artículo donde se habla de cómo Dios conoce el mal. Lo que pasa es que en todas estas cosas, ya digo, cuando di en Toledo el curso de teología natural, como había menos horas, no entramos en estos temas, porque es que al final, como ya veis, entramos en cuestiones de gracia, haría falta explicar muchas cosas de la Sagrada Escritura y nos salimos del campo de la teología natural, porque aquí lo que nos interesa saber, como ya hemos visto, es que por la razón podemos llegar a que hay un principio trascendente del universo. Eso es lo realmente importante. Bien, vamos a ver qué más preguntas había. ¿Qué es sí, justo, o sea, ¿qué quiere decir que la creación simplemente nos indica que las cosas tienen un principio trascendente? Esto es lo fundamental. O sea, cuando decimos que algo es creado, es que decimos
que el universo no se puede explicar por sí mismo. Solo con el universo no somos capaces de explicarlo. Nos hace falta un principio que trascienda el universo, que sea distinto del universo, un principio del cual participe el universo. Eso es lo que, con una terminología religiosa, denominamos creación. En una terminología filosófica diríamos participación, hablaríamos de principio trascendente, etc. O sea que por eso, si nos fijamos en la creación solo como una noción filosófica, hay que decir que se nos está indicando que todas las cosas dependen de un principio trascendente, que además de eso Dios nos ha llamado a la vida eterna, que además de eso el mundo es temporal, o sea, porque tiene un inicio en el tiempo, que Dios ha creado ángeles. Bien, ahí entran otras muchísimas cosas en el campo de la creación, pero todo eso entra ya en la teología, porque si no son cosas que se escapan al conocimiento filosófico. Y luego, ¿por qué no podemos saber por la razón si el universo es eterno o ha tenido un inicio en el tiempo? Esto os ponía ya el texto de Santo Tomás, repasadlo, creo que es bastante sencillo. Si tú estás dentro del universo que es temporal, ¿cómo vas a poder salir fuera para ver si eso en lo que tú estás ha tenido un inicio o no? Por el Big Bang podemos saber que el universo que ahora tenemos, el universo que existe ahora tiene unos 13.000 millones de años más o menos, pero ¿qué había antes? Hay ya una gran interrogación, ahí no podemos contestar. Sí, pues había ese átomo primitivo o ese, en fin, lo que sea, o ese vacío cuántico que se decoherentiza o cualquier cosa, pero eso de por sí podría haber existido desde siempre. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no pasa eso? Son preguntas ya que se nos escapan. O sea que es que desde dentro del universo no podemos fechar el universo, habría como que salir de todo. ¿Pero cómo vas a salir del universo? No puedes salir del universo. Además decía Santo Tomás, en cualquier argumentación que hacemos, argumentamos a partir de las esencias de las cosas, pero es que las esencias de las cosas de por sí son intemporales. O sea, tú conoces un triángulo, por ejemplo, que se ha hecho con madera o con metal, y sí, el triángulo este es material y se ha fabricado en una determinada fecha. Pero la idea de triángulo, el triángulo en sí mismo, eso puede haber existido desde siempre. E igual que os digo triángulos, os digo fórmulas matemáticas para explicar la cosmología. Con lo cual, diríamos, si tú tienes las fórmulas matemáticas que te señalan cuál es la estructura del vacío cuántico, la estructura de ese inicio del universo, eso de por sí podría haber existido siempre, con lo cual, desde dentro del universo no hay manera de saber si el universo ha tenido un origen en el tiempo o ha existido desde siempre. Repito, tú puedes decir que este universo, esto que estamos conociendo ahora, sí que tiene 13.500 o 13.000, los que sean, millones de años. Pero claro, ¿qué había antes? Ya se nos escapa. Esa es un poco la idea. Luego, ¿por qué la infinidad de la perfección de Dios y su simplicidad explican al mismo tiempo su unidad? Claro, porque si Dios es absolutamente perfecto, no le puede faltar ninguna perfección. Eso solo puede ser un ejemplar, por así decir, porque si hubiera dos que fueran completamente perfectos, ¿cómo distingues uno de otro? Si son distintos, quiere decir que uno tendría una cosa que le falta a otro. Si uno tiene una cosa que le falta a otro, ese uno ya no es tan perfecto, porque le falta la perfección que tiene el otro, y el otro no es tan perfecto porque le falta la perfección que tiene el primero, con lo cual si algo es absolutamente perfecto, tiene que ser único. Y lo mismo con la simplicidad. Si Dios es perfectamente simple, en él no hay composición, ¿cómo lo puedes distinguir de otro Dios? Es imposible. Si distingues dos cosas, tendrá que tener algo que distinga a una de la otra. Si distingue una cosa, digamos, algo tiene una diferencia respecto a otra, ya no es tan simple, porque tendrás esa cosa más la diferencia que las distingue, si no, ¿cómo las podrías distinguir? O sea que, como veis, si tenemos una perfección infinita y una simplicidad infinita, pues llegamos también a la unidad. Y luego, ¿a qué se refiere cuando menciona que Dios tiene la infinidad absoluta en el apartado 16? Bueno, aquí simplemente hablo de la infinidad absoluta para no... Acordaos todo lo que habíamos visto al principio, esta también era una de las preguntas cuando hablábamos de cómo llegábamos a Dios, que hay infinidades relativas.
la infinidad de los números naturales es una infinidad relativa, no termina nunca, nunca llegas al último número. La infinidad de los números reales es otra infinidad relativa distinta de la infinidad de los números naturales. Acordaos lo que habíamos dicho de los infinitos de Cantor. O sea, tú puedes pensar un infinito. Sí, pues bueno, puedes pensar muchísimos infinitos, pero son siempre infinitos relativos, porque son infinitos en un aspecto. En el caso de los números, en el de la numeración, en una línea, en el de la extensión. Tú puedes pensar cosas que sean infinitas, sí, pero en el caso de Dios es la absoluta infinidad, o sea, es infinito en todos los aspectos pensables. Eso ya es otra cosa completamente distinta. O sea que aquí pongo infinidad absoluta para distinguirla de las infinidades relativas que, por ejemplo, se pueden pensar en matemáticas. Bien, pues esto es digamos, con esto terminamos ya. Espero que más o menos hayan quedado claras las preguntas. Ya ven que los resumencitos para el examen final son bastante sencillos y espero que estudien y vaya bien el examen final. Pues terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.